el mundo de los negocios logísticos le tiene mucho miedo a estas condiciones de o guerras o conflictos internacionales y reacciona rápidamente. Yo no le huyo a la desregulación, lo único que digo es atención, desregulación, pero con orden, con una estructura que tiene que haber, incluso hasta por una cuestión de legalidad, digamos, tiene que haber eso, pero sí hay margen, sí hay mucho más para hacer y me consta que en el Ministerio de Economía lo tienen claro. No hay que sacar más leyes, no hay que sacar más decretos, hay que gestionar. La gestión en cada organismo, en cada ministerio, en cada dirección es clave y a mí me parece que estamos con un problema de gestión. Presenta Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá. Como siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, y también en nuestro canal en YouTube, donde también pueden repasar todas las entrevistas y programas de temporadas anteriores. Este ciclo del 2026 es la temporada número 12. Y ya lo anunciábamos al comienzo del programa, tenemos aquí en el living de Empresarios de acá Leonardo Couto, que es director de Facal y Compañía, cónsul honorario de Suecia en Montevideo y secretario de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Bienvenido, Leonardo, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto, gracias por la invitación, un placer. Un gusto tenerte aquí hoy, porque además sé que también sos seguidor del programa, así que gracias. ¿De verdad? Bueno, queremos conocer, porque Facal y Compañía es una empresa que ya tiene ¿cuántos años? Unos cuantos. Unos cuantos. La fundación inicial, ahí como todo, ¿viste? Siempre hay las fechas, ¿cuál es la fecha? La compañía la fundó el señor Facal en el año 1958 y luego mi papá y otros socios se sumaron en el año 1970 y allí fundaron lo que hoy es José María Facal y Compañía, que es el estilo de las sociedades colectivas, como se llama. Y bueno, luego hubo distintas instancias, la historia fue corriendo, los socios se fueron retirando y mi papá quedó como único director. Yo me sumé a la compañía en el año 1990, ya es historia, siglo pasado. Y bueno, y ahí hubo como algunas instancias de cambiar el nombre, no cambiar el nombre, porque las sociedades de agentes de aduana, despachantes de aduana, como le llamamos acá, tienen una impronta bastante fuerte de lo nominativo y quién está detrás. Pero la verdad es que la empresa nuestra ya tiene una historia, un cierto recorrido y bueno, y los nombres valen y cuentan, por eso hoy en día hemos mantenido el nombre y esa es la historia así bastante resumida de más de 60 años de una compañía. Qué interesante, ¿no? Porque además es una de las primeras, por así decirlo, quizás empresas, ¿no? Sí, ahí, viste, el número que tenemos nosotros, por ejemplo, los despachantes inicialmente se va como el número desde el registro inicial. Ajá. Tenemos el número 32, pero en el medio, entre el 0 y el 32, ya hay varias que no existen más, que desaparecieron o se crearon. O sea que diría que hoy, sin ningún factor empírico real, diría que debemos ser de las primeras 10 firmas que quedan de la época de la fundación del negocio, digamos, ¿no? De los años 50. Una cosa así. Qué interesante. Y allí la presencia es oficinas, por supuesto que en Ciudad Vieja. Sí, tenemos, la oficina principal está acá en Ciudad Vieja porque tenemos mucha actividad portuaria, pero también tenemos dentro del LAC, que es la estructura de la terminal de cargas del aeropuerto, tenemos otra oficina allí, porque también el negocio nuestro ha ido derivando en el mundo aéreo y bueno, y hay mucha actividad. Y luego lo que tenemos son distintos agentes en todo el Uruguay para atender el resto de las operaciones que hacemos con Mercosur, todo lo que es la parte terrestre. Y bueno, y esa es un poco la estructura general nuestra. Luego tenemos personal nuestro que está in-house dentro de algunas compañías. Eso es algo que se estila mucho ya desde hace bastante tiempo. Que las compañías van solicitando a medida que van creciendo. Tiene que haber cierto aporte, obviamente, pero
En la medida que haya una empresa que tenga un volumen importante, el acuerdo que hacemos es poner una persona que esté dentro de la estructura de compras o de logística de la compañía e interactúa de una manera bastante cercana a todo lo que es desde el momento que se decide la compra, hacer el seguimiento, y bueno, es personal nuestro que va dentro del servicio y lo incluimos dentro del acuerdo comercial con las compañías. Qué interesante. Y allí, por ejemplo, me quiero detener un poquitito en lo que es la historia. ¿No hay lecciones allí vigentes de aquellos años que perduran hasta hoy? Sí, la verdad es que sí. Mirá, la empresa nuestra tiene mucho de una identidad muy cerca de quien dirige la compañía en las operaciones, en el día a día, tanto el veterano Facal como mi papá, como algún socio que también estuvo, y yo mismo, somos personas que nos gusta estar muy cerca de la operación, pese a que tenemos una estructura, obviamente gerencial y jefes de departamento y demás. Nos gusta mucho estar encima de la operativa, saber lo que está ocurriendo, ir acompasando los cambios del comercio exterior, que tú sabes bien que el mundo del comercio exterior y la logística es un mundo muy intenso porque los costos son altos y cualquier error o duda o lo que sea genera impacto fuerte a nivel económico. Y bueno, y la verdad es que la impronta nuestra ha sido esa, estar siempre como muy encima de la operación, muy cercano al cliente, y eso es algo que diría que sí perdura y que es bastante identitario de la compañía. Porque tú sabes que, te lo pregunto, porque tú sabes que yo tengo una amistad con directores de una empresa en Argentina que se dedican al comercio exterior. Okay. Y en su momento querían incursionar aquí y me decían, lo que pasa, Tatiana, es que nosotros vemos acá que es la empresa de tal o cual y es como la experiencia, la trayectoria y demás. Entonces eso pesa mucho. Es verdad. El rubro nuestro particularmente, el despachante de aduana, es un rubro en el que trabaja muy, muy cercano a las decisiones de las compañías, está muy dentro de todo lo que es, obviamente, información estratégica de la compañía. Manejamos todos los costos, claro, los proveedores, o sea, información que es muy importante para cualquier empresa. Claro. Y entonces ahí se va construyendo un vínculo como muy cercano, de mucha proximidad, de mucha confianza, y eso, bueno, normalmente no es algo que uno cambie tan rápidamente, ni tenga, qué sé yo, hay todo un aprendizaje además que hacen las dos partes, ¿no? De manera permanente, de hacia dónde está perfilando el cliente su estrategia, sea de compras en importación o sea de ventas en exportación. Está todo el capítulo de asesoramiento logístico, de asesoramiento de lo que va cambiando en el mundo en base a toda esta andanada de acuerdos comerciales, y eso pasa todo por nosotros. Entonces, claro, hay como una situación de cierto grado de relación muy estrecha, parecido, y lo digo con mucho respeto, pero al vínculo que se hacen con los estudios de abogados o con los estudios contables, digamos, como que hay un engarce muy fuerte ahí con las compañías, ¿no? Esa es la estructura de cómo funcionamos nosotros. Qué interesante allí. Y mencionabas ahí, sobrevolaste uno de los primeros puntos álgidos, que es decir, en qué momento estamos, si es que podemos definir un momento, ¿no?, de lo que es las empresas del comercio exterior, ¿no? Es verdad. Digo, capaz que dejando de lado lo que es el comercio exterior, porque obviamente que son puntos álgidos de la coyuntura. Sí, la coyuntura mundial. Ahí tenés como todo en la vida, hay oportunidades y hay momentos de coyuntura complejo. La logística mundial, si vamos así como ver el universo, el mapa mundi general, realmente está compleja, está complicada toda esta situación de conflictos internacionales por lo general. El mundo de los negocios logísticos le tiene mucho miedo a estas condiciones de o guerras o conflictos internacionales y reacciona rápidamente. ¿Por qué? Porque básicamente la estructura internacional de la logística necesita neutralidad y necesita seguridad en sus movimientos. Lo que hay detrás de una ruta marítima es complejísimo, es una cuestión complejísima, porque cada buque de esos enormes que uno ve es realmente una ciudad andante, que detrás de eso hay horas y horas de ingeniería. Entonces realmente cualquier movimiento que haya a nivel internacional, eso genera una expectativa y bueno, ya genera que los fletes se disparan, el petróleo se dispara, bueno.
Y a partir de eso también está todo lo que es la oportunidad de cuestiones que a veces se dan cuando, bueno, hay mercados que se cierran para unos países y se abren para otros. Entonces, la realidad está de un pequeño alineamiento que hay en el mundo, porque hay unos pequeños alineamientos, y en eso Uruguay yo creo que está muy bien plantado, independientemente del color político, digamos, que esté en el gobierno, en el sentido de que Uruguay tiene que negociar con todos. No importa el bloque ni el alineamiento ideológico, el comercio tiene que estar por encima de la ideología, y por eso vamos a China y por eso tenemos una relación perfecta con Estados Unidos y con la Unión Europea y con África y con Intraamérica también. Creo que eso es fundamental porque Uruguay es una economía de relativa poca potencia en relación sobre todo a nuestros vecinos. Y bueno, y ahí me parece que hay que tener esa apertura, ¿no? Y allí con respecto a lo que hace, ¿no? al sector, pero las empresas de lo que sería comercio exterior, ¿no? Sí, allí, sí. ¿en qué momento están? Digo, ¿es un rubro que crece? ¿Es estable? Bueno, no, es un rubro que crece en cantidades. ¿Hay lugar para incorporar nuevas empresas? Bueno, eso el mercado es el que manda. La estructura de los despachantes de aduana, está bueno que me la preguntes porque así también sacamos algunas leyendas urbanas, ¿no? Que hay en la vuelta a veces que uno se encuentra con amigos, con gente. Cualquier persona que cumpla con los requisitos básicos, es decir, que sea una persona egresada del bachillerato, que no tenga antecedentes judiciales y que tenga la idoneidad técnica, puede dar el examen de despachante de aduana. El examen de despachante de aduana es un examen de idoneidad muy vasto, que se da una vez al año, en una mesa integrada por 3 integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección de Aduana y de la Asociación de Despachantes de Aduana, en el que se recorren, bueno, un número importante de bolillas vinculadas al tema de comercio exterior. Pero cualquiera puede ir y dar ese examen. No es un grupo cerrado de gente que no puede acceder. De hecho, normalmente, año a año, seguimos teniendo gente que sigue sumándose al negocio. Después está toda la dinámica de conformar una empresa, cómo llevarla adelante, tener la clientela. Pero lo digo desde el lugar más de la legalidad pura y dura, ¿no? Que es cómo acceder al negocio. En materia de los actores, yo diría que estamos en un momento un poquitito de eclosión porque las compañías logísticas internacionales están avanzando en el mundo y hay compras, hay fusiones. Estamos en un mundo, en una época de algunos cambios y bueno, y el negocio nuestro no es ajeno y también han habido cambios internos en el negocio y bueno, y hay compañías que empiezan a trabajar más con ciertas asociatividades o más cercanas y bueno, sí, pero el negocio está creciendo, el negocio del comercio exterior sigue creciendo. Qué interesante. Vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá de los temas de agenda del sector, ¿no? Y algunas consideraciones que tú puedas tener con el Uruguay de hoy, el momento económico. Así que vamos a seguir el diálogo con Leonardo Couto, director de Facal y compañía. Ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Tus metas necesitan una estrategia clara. Invertí con el mejor asesoramiento del mercado. Invertí con Balance. Número 1 en inversiones. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing.
Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Continuamos en Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Leonardo Couto, que es director de Facal y compañía. Y te voy a invitar a ver un video para tener tu reacción. Vamos a compartirlo. Lamentablemente, y digo con énfasis, lamentablemente el Parlamento desglosó, que es una forma elegante de decir que pasó a considerar en otra etapa del desarrollo de Uruguay, las iniciativas del Poder Ejecutivo de eliminar la intervención preceptiva de los despachantes de aduanas, haciendo que Uruguay vaya a seguir siendo uno de los pocos países del mundo, en la región el único, que tiene intervención preceptiva. Esto es que haya una obligatoriedad de la intervención de un agente económico. Yo desearía como economista que tener una ley que me dijera que era obligatorio contratar a un economista para hacer algo. Eso nunca ocurrió. En Uruguay seguimos teniendo una ley que establece esto. Creo que es altamente inconveniente, que el Parlamento votó negativamente en diputados y sobre el cual pienso seguir dando una batalla al respecto. Pues yo creo que se trata de una regulación de tipo medieval, la intervención obligatoria de una actividad de este tipo. Bueno, ayer escuchábamos al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, el año pasado en una disertación, que creo que estuviste presente, no sé si no fue en la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, aquí sí, en almuerzo. Esta particularmente la estaba mirando, creo que fue la otra, porque él habló en 2 instancias de lo mismo. Esta creo que fue en una del golf. Ajá, sí, del club de golf, sí. Frente a empresarios. Y bueno, básicamente trata sobre un proyecto que se incluía en el presupuesto para derogar la contratación obligatoria de un despachante de aduana en operaciones de comercio exterior. Esto en el marco, y doy la intro, que el año pasado el gobierno anunció, o por lo menos busca, reducir en un 75% todo lo que es los trámites vinculados al comercio exterior, y esta era una norma allí incluida en el presupuesto que finalmente no se votó. ¿Tu opinión? Bueno, vamos de uno. Primero quiero ser muy cuidadoso con esto porque es un tema bastante álgido y caro al gremio. Primero voy a hablar estrictamente desde mi lugar, como en representación de mi empresa porque tengo otros sombreros también que a veces incluye también representaciones de la Asociación de Despachantes, entonces quiero ser bien claro y transparente en ese sentido. Lo primero es que es verdad lo que dice el ministro, hay muchos países que no tienen la preceptividad del despachante de aduana, es una figura que en el Uruguay se ha mantenido en el tiempo. Lo segundo es que personalmente yo, Leonardo Couto, estoy de acuerdo en desregular también la actividad del despachante de aduana. Ahora bien, lo que a mí me parece que le faltó o que tuvo o tiene una oportunidad de mejora en cuanto a la forma en la que se realizó o se pretendió realizar esta desregulación, es que tiene que ser una desregulación ordenada. Y parece un contrasentido, porque uno dice, ¿cómo? Pero estás desregulando. Pero no, ¿por qué? Porque la actividad del despachante de aduana incluye todo un elenco de distintas sobrecapas que han ido incluyendo a lo largo de la historia toda la normativa desde los años 50, 60, en 70 hay una primera ley, luego vino el Código Aduanero más reciente. Solo, números, para los que les gustan los números, el 10% de los artículos del Código Aduanero se refieren a la actividad del despachante de aduana. O sea, es una actividad muy fuerte, muy entrelazada con todo el mundo aduanero de comercio exterior. Entonces, comparto 100% la opinión del ministro. Además sé que no es solo el ministro, sino que hay un equipo de gente ahí muy valorada por el equipo nuestro y por la gente nuestra, incluso hasta relaciones de amistad con gente del ministerio. Y sé cómo piensan. El único matiz es que digo, sí, desregular, pero cuidado, porque hay algunas actividades que si uno las saca con un articulito de una ley,
que creo que ahí es donde estuvo, tal vez, me llamó un poco la atención el encono con el que el ministro ha tomado esto, pero bueno, cada uno de esos son cuestiones personales. Pero hay que tener cuidado porque realmente hay factores de idoneidad. Vamos un segundo atrás, Tati. Una declaración jurada de impuestos aduaneros es algo, primero, que implica una responsabilidad, hay hasta incluso responsabilidades que pueden derivar en una responsabilidad penal. No es cualquier cosa, es una declaración jurada de impuestos. Y como tal, hay que tener idoneidad técnica para realizarla, hay que tener capacidades de estructura para hacerlo, incluso hasta cuestiones desde el punto de vista de la forma en la que uno lo tiene que hacer. Y luego hay que tener el conocimiento técnico y también la estructura legal, el Estado, que es uno de los fieles de esta balanza, porque los despachantes de aduana muchas veces somos quienes está intermediando entre el Estado y el privado, que es el que hace el negocio, ¿no? Y por último, también te diría que hay hasta una cuestión de especificidad, ¿no? Normalmente en el mundo las actividades tienen cierto, y cada vez más, cierto grado de especificación o especificidad que se van montando sobre profesionales que van haciendo las tareas. Una cadena de distribución de productos no hace cada una de las cosas, está bajo su égida. Lo que se hace es, se subcontrata profesionales que integran la cadena de suministros o la cadena de su negocio, pero no hacen cada uno de los ámbitos de la cadena. Entonces, esto tiene mucho de eso. Es altamente probable que la desregulación traiga muy seguramente que haya algunas empresas o algunas personas que quieran hacerse su propia declaración. Yo los invito a que la hagan y que la disfruten y que vean cuál es el poder y la potencia que tiene ese tipo de actividad. Porque a veces también se habla de la declaración aduanera, pero recordemos que en el mundo existen lo que se llaman las medidas nacionales no tributarias, que son todo el elenco del resto de los controles que realiza el Estado sobre una mercadería. Controles sanitarios, controles de seguridad, controles de calidad, controles de homologación. Y todo eso queda impactado en la declaración aduanera. Claro. Pero es como que si uno hace un doble clic detrás de la declaración aduanera, hay un mundo, o más bien todo el Estado detrás, y para eso hay que tener cierta idoneidad. Entonces, mi reacción es, primero que nada, de respeto, es el Poder Ejecutivo enviando algo al Parlamento. El Parlamento tomó una decisión en función a cierta información con la que se nutrió y ahora probablemente el ministro vuelva con alguna otra instancia para ver si se puede realizar lo que el Poder Ejecutivo quiere. Y ya te dejo, sí. Pero en realidad es un grupo de distintas medidas que se tomaron, de las cuales hay varias que sí pasaron el Parlamento y ya están instauradas y son perfectas. Son medidas históricamente esperadas. A ver. La reducción de la ley de estiva, un impuesto del año 90 que quedó y se quedó adelante. Era un impuesto para... Para la importación, la historia de esa es larga, pero cuando se desreguló la ley de puertos, se hizo un número. Los economistas hicieron un número de cuánto valía la indemnización que le iban a dar a las personas que quedaban sin trabajos a partir del día que pasaba la órbita privada. Se hizo ese número y se dijo, bueno, le vamos a establecer un X punto tanto, 0,25 al valor de la mercadería para, en este lapso de tiempo, pagarlo. Ese lapso de tiempo en Uruguay llegó hasta hoy. Así que luego están todas las medidas a las provincias promovidas de Argentina, luego está el IVA diferido, o sea, es un cúmulo lo que refiere el ministro es un ítem dentro de casi, si mal no recuerdo, 8 o 9 medidas que se tomaron, de las cuales las otras pasaron y ya están hoy en día en pleno vigencia y que apuntan exactamente a lo que dice el ministro, a desregular y a quitar de encima trámites que no son necesarios, que no agregan valor y que lo único que agregan es un costo y una demora al cliente. ¿Eso ya va a empezar a impactar en beneficio de costos para las empresas, por ejemplo? Claramente, yo entiendo, la gente, el empresario se queja, ¿no? Dice, pero la verdad es que es cierto lo que dicen desde el Ministerio de que todo suma. Entonces, un pequeño poquito acá, otro poquito menos en esto, menos tiempo en aquello, y sí hay
algunos puntos de lo que es el costo de la importación o de la exportación que sí, de a poquito se ve impactado, o sea que son medidas. Además tengo entendido, por lo que alguna vez hablé con alguien del ministerio, de que este es el inicio de una serie de otras que van a venir, o sea, no se quedan solo con esto, cosa que es muy necesario, es muy necesario. ¿Hay margen para seguir acortando? Definitivamente, definitivamente, y por eso te respondí, porque no me duelen prendas. Fíjate que es nuestra profesión, o sea, es histórico esto, y yo no le huyo a la desregulación. Lo único que digo es, atención, desregulación, pero con orden, con una estructura que tiene que haber, incluso hasta por una cuestión de legalidad, digamos, tiene que haber eso, pero sí hay margen, sí hay mucho más para hacer, y me consta que en el Ministerio de Economía lo tienen claro. Allí, Leonardo, vamos a seguir atentos a este tema, por supuesto. Preguntarte, ¿no? Porque en varias oportunidades empresarios me han hecho referencia a, de alguna forma, las brechas que puede tener una pyme, una pequeña o mediana empresa, en contraposición con una grande, en lo que tiene que ver con los desafíos del comercio exterior, ¿no? Allí, hablando de desafíos, básicamente quizás a los costos, ¿no? A todo lo que implica decidir exportar o importar. ¿Cómo entiendes que está este relacionamiento? Sí, está bien la preocupación y es válida y conecta un poquito con lo que veníamos hablando, porque, mirá, nosotros hemos participado en el pasado como empresa en un proyecto, trabajamos también para el correo, tenemos el contrato del correo y todo lo que es Tu Exporta, que es un programa establecido por el correo para las micro y pequeña empresa, justamente para promover esto, y los hemos ayudado. Y ahí es bastante divertido ver cuando a veces uno va quiere iniciar una actividad, entonces resulta que es una microempresa de La Paloma que quiere exportar caracoles, ¿no? Bueno, bien, el tipo resulta que tiene los caracoles, tiene en París al comprador y el tipo es un pescador, ¿no? Entonces, bueno, mire, no hablé de aduana todavía, ¿no? No hablé de aduana. Sí. Bueno, tiene que constituir una empresa. Bueno, voy a constituir una empresa. Hoy en día está el portal Empresa al Día, listo. Regístrese en DGI, regístrese en BPS, regístrese en Banco de Seguros. ¿Son caracoles? Regístrese en el Ministerio de Ganadería, porque el Ministerio de Ganadería le tiene que hacer un certificado. En el Ministerio de Ganadería tiene que ir con un certificado notarial, registrarse en el Registro Único de Operador, registrar su empresa, que tiene que ser una empresa que esté formalmente establecida. Bueno, luego tiene que emitir un certificado. Bueno, tiene que hacer una prueba, un ensayo de ese certificado, que puede ser en la DINARA o puede ser en algún otro organismo. ¿Por qué? Porque es necesario para emitir y llevar el producto allá. Tiene que tener una factura electrónica, porque una exportación tiene que ser una factura electrónica. Así que vaya a la DGI a registrar la factura electrónica para poder hacer su exportación. Y luego al final viene la exportación en sí misma, que la tiene que llevar en cierta condición, que le va a exigir la compañía aérea. No me imagino que llegue a un barco, porque ahí hay un tema de tamaños, pero que también va a tener que pasar por todo un derrotero de certificaciones, registros y demás. Entonces, fíjate los 3-4 minutos que hablé, la cantidad de cosas que tiene que hacer una microempresa para exportar el caracol que pescó el pescador, estoy diciendo un disparate desde el punto de vista seguramente técnico, pero el que extrajo ese caracol para llegar a París. Entonces, me parece que el Estado ahí puede tener un cierto grado de posibilidad de mejora y de tratar de acercarle más a quien necesita ese tipo de cosas en una condición diferente, pero hay algunas que se tienen que hacer. Claro. Porque sí o sí tú tienes que tener una empresa, tú tienes que ser una empresa establecida y registrarte, porque el mundo es así. Yo sé que a la gente le molesta, pero así es como funciona el mundo funciona en base a ciertos acuerdos y ciertas, de alguna manera, condiciones generales del movimiento. Pasar una frontera de un lado a otro implica costos. ¿Pero por qué los costos? Además del arancel. Imaginemos que el arancel es cero, que tenés un TLC, como es la palabra favorita de la gente, ¿no? Pero después está todo lo otro, y todo lo otro implica un elenco, un cúmulo de gastos asociados a la gestión que hay que hacerla, y alguien la tiene que hacer. Claro, sí, queda clarísimo con el ejemplo, porque muchas veces cuando se hablan de empresas
pymes, medianas, grandes, como que a veces no se hace uno la idea, ¿no? De que de repente es una persona, ¿no? Y quizás a veces se habla muchas veces de ventanillas únicas. Sí, ¿no? el Estado está haciendo un excelentísimo trabajo en la ventanilla única, que empezó siendo solo la BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Ajá. Y hoy en día ya se ha extendido, ya hay una BUI, que es la de los inversores. También el otro día se firmó un acuerdo con la ANP. O sea, es una herramienta interesante, pero no dejemos de reconocer que detrás de la ventanilla lo que hay es un pase de información, pero detrás, en el fondo, hay un organismo de contralor con personas de carne y hueso que son las que tienen que mirar si ese certificado está bien hecho, si tiene las condiciones necesarias y apretar el enter para autorizarlo. Y eso genera un vaivén de ida, de vuelta de datos, de información, de cargar, de loguearse en la página, de mandar la información correcta. ¿Ahí la inteligencia artificial puede reducir algo? Puede, sí. La inteligencia artificial trabaja muy bien en variables estables. Nosotros tenemos algunos desafíos con eso. Hay una dispersión bastante amplia de los organismos que intervienen, el tipo de operación, en fin. Ahí me parece que todavía nos queda un pequeño camino por recorrer. Te lo pregunto porque, para quienes no saben, Leonardo también está diseñando ¿no? software y lo que tiene que ver inteligencia artificial específica para el comercio exterior, con empresa aparte. Entonces, sí, ahí lo que hicimos fue con otra gente, con otro colega y unos ingenieros de sistema. Armamos como un spin-off aparte, que es una compañía que se incubó en Ingenio, en el LATU, que la verdad que es un programa espectacular. Aprovecho a agradecer y a felicitar a la gente de Ingenio. Y bueno, y allí lo que estamos haciendo es, a partir de un modelo de datos, que es un modelo establecido a nivel internacional por la Organización Mundial de Aduanas, que es ni más ni menos que una estandarización de las formas de declarar. La idea es que el mundo vaya hacia una única forma de declarar las mercaderías cuando cruzan de un lado al otro. A partir de eso, hemos desarrollado una herramienta propia, un toolkit, como le dicen ellos. Yo soy un neófito en esto, pero más o menos voy aprendiendo y tengo un hijo, mi hijo mayor está en esto también. Y bueno, y estamos desarrollando software a partir de eso para compañías de comercio exterior. Y la verdad que también estamos instalando ese toolkit en aduanas de Latinoamérica con un gran acierto y hay buena oportunidad y ganas de crecer. Y creo que eso va a ser algo bien interesante para el Uruguay, como para salir con un producto de exportación de software que es otro rubro muy interesante para el Uruguay. Si tuvieses que describir la prioridad de Uruguay en lo que es agenda país para mejorar lo que es la internacionalización, la inserción de nuestro país en el mundo, ¿qué dirías? Mira, lo primero que diría, después de tantos años de convivir sobre todo, la actividad nuestra tiene un costado muy fuerte en la interacción con todo el Estado. Nosotros interactuamos te diría que casi todos los ministerios que existen, casi todos. Lo primero que diría como recomendación es intentar mejorar la gestión. No hay que sacar más lo digo con el cuidado que significa ser una persona republicana y que cree en el sistema democrático y republicano, pero no hay que sacar más leyes, no hay que sacar más decretos, hay que gestionar. La gestión en cada organismo, en cada ministerio, en cada dirección es clave. Y a mí me parece que estamos con un problema de gestión. Las distintas actividades he ido reconociendo que muchas veces hay una falta de gestión en hacer y en llevar a la práctica las cosas que en cada lugar del Estado tiene que llevarse adelante. El otro factor importante es lo que hablábamos antes, es una cuestión de ir revisando, ese es otro carácter muy importante, que es revisar hacia atrás cuáles son las regulaciones o distintos tipos de decretos o leyes o cuestiones administrativas que vienen de años y que él siempre se hizo así. Bueno, ¿por qué
cuál es la historia de esto y qué es lo que está impactando hoy, porque hay decenas de regulaciones que hoy no tienen ya razón de ser. La razón de ser que tienen es la tasa que cobran. Entonces ese es otro factor. Y el tercero, tengo que pasar un aviso digamos, que me duelen prendas, pero es el factor de la competitividad, es un factor muy importante, sobre todo las empresas como las nuestras, que estamos muy atados a la variable dólar, y bueno, el dólar realmente hace la diferencia. Es increíble lo que uno nota en la facturación de la compañía cuando uno factura dólar hacia el exterior, pues nosotros al final de cuentas terminamos siendo, pese a que trabajamos con empresas locales, terminamos exportando el servicio. Cuando el dólar se mueve es increíble lo que se siente en la facturación de la compañía. Entonces, me parece que ahí también es determinante ir por el lado de la competitividad en ese aspecto que es el factor del tipo de cambio. Solamente el tipo de cambio, porque esto lo pongo en la mesa, ¿no? Porque también la lectura es, bueno, el dólar flota libremente en nuestro país. Quizás el problema, y es un problema, son los costos que tenemos. Si mejoramos eso, o sea, el dólar puede seguir flotando. Es muy cierto. Si pudiéramos tener herramientas para bajar el costo, el dólar no sería un factor de tanta distorsión como lo es hoy. Pero, Tatiana, no es tan sencillo bajar los costos. La verdad que los costos, tanto los servicios como los costos laborales, como la cuestión fiscal impositiva es alta, realmente es alta. Entonces, bueno, la variable dólar es como la que uno ve más fácil de tocar, porque de un dólar a 38 a 43 es brutal. Es brutal como uno ve como que la marea en la empresa sube, es increíble. Y lo digo desde un lugar de mucho respeto y mucho cuidado, porque yo sé que esto está muy atado a la economía y al factor de la inflación, y bueno, son macronúmeros que claramente no es mi área de conocimiento, pero sí lo digo desde el lugar de un pequeño empresario que ve cómo varía y cómo cambia su negocio en base a esos cambios. Pero sí es cierto, y tenés razón, que la cuestión de que si pudiéramos trabajar más en los costos internos, pero ahí va de la mano con las dos primeras que te dije, ¿viste? Sí, por supuesto. Con una mejor gestión del Estado. Y no solo del Estado, mirá que veo a veces empresas privadas que me da un poco de cosa también. Y después este factor que yo te decía de revisión. Tenemos que, en vez de perder tantas horas en nueva normativa, revisemos la que tenemos, a ver si es la adecuada, si es la que hoy se necesita, y si los costos asociados realmente hay una relación entre lo que se hace y lo que se cobra. Bueno, ¿ya hay continuidad laboral? ¿Continuidad familiar? Bueno, mi señora trabaja conmigo, Juan Ignacio, que es el mayor de los chicos, yo tengo 4 hijos, el mayor está con nosotros en esta empresa colateral, y la verdad es que tenemos un equipo gerencial fantástico. Yo creo que por unos años más voy a estar, y tenemos que discutirlo internamente. Vos sabés que las empresas familiares tienen este factor de herencia intrínseca al que yo no estoy muy adherido. A mí me parece que las compañías, y más cuando tienen ya unos cuantos años, tienen que tener un desarrollo propio y tienen que darle espacios a todas las personas. Y si algún hijo, hija, sobrino es idóneo y tiene la capacidad para dirigirla, que la dirija, pero no por ser ni hijo, ni sobrino, ni tío de alguien. Tiene que tener algo desde adentro y tiene que conocer el negocio. El negocio nuestro además tiene una cuestión de idoneidad propia que no es para cualquiera, y hay que bancar el estrés, y hay que bancar, digamos, tener capacidad de ingenio y de iniciativa, y conocer mucho y estudiar. La verdad que la variable de comercio exterior es amplísima, es amplísima. Tengo amigos a veces de grandes estudios de abogados que me llaman a veces muy en confianza, ¿no? Pero, che, Leo, ¿cómo se aplica? Porque acá está la ley, pero contame cómo es la ley viva, porque la ley muerta y tiene mucho de eso, así que veremos, el tiempo dirá, a ver si esto sigue de otra manera. Bien, Leonardo Couto, director de Facal y compañía. Bueno, seguimos en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Muchas gracias, Tatiana, es un placer estar junto a vos y los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre la intención del gobierno de ratificar a través de un proyecto de ley el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 158,
que refiere a la justificación y preaviso del despido, norma tan polémica y de debate actual. No obstante, no se trata de una novedad, ya que en 2016 Uruguay ya había intentado ratificar sin éxito dicho instrumento. ¿Cómo funciona hoy día el despido en Uruguay? El despido es en principio libre, salvo alguna posición jurisprudencial. El empleador, que es quien asume los riesgos de la actividad, en el marco de la libertad de empresa y del poder de dirección, puede despedir libremente a sus trabajadores, esto es, sin explicitar los motivos o los fundamentos de su decisión. Tampoco se exige un preaviso de despido ni al trabajador, ni a los sindicatos, ni a ninguna autoridad competente. ¿Qué pasaría entonces en caso de que Uruguay ratifique este convenio? Bueno, los aspectos centrales serían los siguientes. En primer lugar, el despido pasaría a estar justificado, esto es, requiere una causa, un fundamento, una expresión de motivo que debe estar relacionada con la capacidad o conducta del trabajador o con alguna necesidad de funcionamiento de la empresa. En caso contrario, el trabajador podría reclamar la reincorporación a su puesto de trabajo o una indemnización adecuada. Y en segundo lugar, el trabajador también va a tener derecho a un preaviso razonable respecto a su despido. En caso contrario, también podría reclamar una indemnización o compensación adecuada. ¿Qué impactos conlleva para nuestro país la eventual ratificación de este convenio? Bueno, en primer lugar, no podemos olvidar que este convenio tiene más de 40 años, es de 1982, y que solo 36 países de los casi 190 miembros con que cuenta la OIT lo han ratificado, siendo Venezuela el único país en América del Sur que lo tiene vigente actualmente. Si bien es cierto que una eventual ratificación de este convenio no prohíbe el derecho a despedir por parte del empleador, lo cierto es que lo limita. Ciertamente limita el derecho a despedir por parte del empleador. Y en un contexto de conflictividad laboral, de informalidad por encima del 20%, de un 7% de desempleo, de empresas en modo reestructura o reducción importante de sus plantillas, parecería no ser conveniente, o al menos el momento indicado para promover esta ratificación, que podría además incrementar los costos de las empresas, atentar contra la generación de empleo y dificultar la atracción de las inversiones, además de incrementar la judicialización de estos casos, porque teniendo en cuenta que los trabajadores tendrían la facultad de cuestionar la decisión en la cual se basa el despido de su empleador, seguramente esto traiga de manera colateral un incremento de los reclamos, tanto a nivel de la justicia ordinaria como del propio Ministerio de Trabajo. En definitiva, creemos importante, en caso de avanzar por este camino, que Uruguay, más allá de ratificar el convenio, logre una reglamentación adecuada del mismo para justamente intentar acompasar las disposiciones que establece el convenio con la normativa ya vigente en materia de despido en nuestro país, con lo cual la reglamentación parecería ser un segundo paso necesario en caso de avanzar con la ratificación. Muchas gracias y nos encontramos el mes que viene con mayores novedades de interés para todos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. ¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobrá donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país.
Empresarios de Acá estamos en diálogo con Leonardo Couto, director de Facal y compañía, y estamos hablando de temas que hacen, ¿no?, al sector de comercio exterior, de los roles allí que se incluyen, ¿no?, y cómo es justamente una actividad crucial, ¿no?, para lo que es la entrada. No tanto. Bueno, pero la entrada y salida de productos de nuestro país, vaya si es una actividad, eso ¿no? Es verdad. Eso es verdad. De esto se necesita. Sí. Y preguntarte, porque hablábamos de lo que hace, ¿no?, a las oportunidades para muchas empresas, y no menor lo que trae consigo el comercio electrónico. Sí, esto es fantástico, porque mira, lo más importante que yo veo en el comercio electrónico no es tanto la herramienta, sino qué es lo que está detrás. Lo que está detrás es que el consumidor final empezó a conectar con la posibilidad del proveedor. Pensá un poco para atrás, históricamente, todos teníamos que ir, hoy en día, vamos a una casa, a un lugar, a comprar, a un importador, a un supermercado. Ahí lo que hay es este famoso B2B, ¿no?, el negocio entre empresas. Hoy en día, el consumidor empezó a definir, la persona física, el último consumidor, empezó a definir qué ir a buscar y qué comprar. Eso cambia la lógica del comercio transfronterizo, como se dice en la jerga nuestra. Entonces, mi humilde opinión es que el mundo está corriendo de atrás a este fenómeno y por eso es tan compleja la relación que existe. Mirá que lo que nos está pasando acá con Temu, con Shein, con otras empresas enormes, chinas y no chinas, también con Amazon, es que las estructuras históricas de los estados para controlar sus ingresos o sus egresos de productos estaban basados en esta otra lógica. ¿Cuál es? La lógica de una empresa que tiene una estructura, que cumple con las condiciones, que puede tener un séquito de personas para llenar papelitos, formularios. Eso se acabó. Ahora es una persona que va y quiere comprar el pendiente que tenés, las caravanas, y eso implica que la forma de controlar tiene que ser otra, porque no estás controlando una empresa que tiene toda una estructura y una forma de llevar los registros adelante. Estás teniendo que controlar una persona física que además son son cientos. Entonces, te cuento anécdotas. En Europa hay aduanas de algunos países que les están poniendo trabas a este tipo de compañías porque no las quieren, no quieren que esa empresa utilice esa aduana para entrar estos productos. ¿Por qué? Por una cuestión básica y lógica. Ellos no pueden disponer de la cantidad de personal de aduanas que tienen para 100 contenedores por día a revisar 100 paquetitos de personas por día. Claro. Por una cuestión de aplicación de riesgo. Tenés mucho más riesgo en 100 contenedores que en los 100 paquetitos y tenés la misma cantidad de gente para eso. Entonces, el comercio electrónico es un desafío, pero más por esto que por el comercio electrónico en sí mismo. ¿Se resuelve en parte o a tu criterio ponerle, por ejemplo, impuestos? No. Volvamos a algo que dije en algún otro bloque. Gestión. Hay que gestionar esto de una manera distinta, diferente. Hay que aplicar una lógica diferente porque el negocio es otro. Porque aquí no tenés las empresas a quienes podés ir a controlar de una forma diferente, ni el tipo de producto. Acá hay que aplicar una lógica diferente en la forma de controlar, en el tipo de controles mucho más exhaustivos en parámetros de riesgo, poner del lado del privado mucho más información que tiene que suministrarle a las aduanas o a los organismos de contralor, y no es con impuestos. No, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con grabar más esto. Sí hay que tener cuidado con el fino balance entre el importador establecido que paga sus impuestos localmente y la franquicia o el monotributo. Cuidado que el monotributo que tiene el Uruguay tiene una normativa mediante un decreto que exige el pago del 60% del valor de la mercadería, un monotributo que es un costo importante en relación a un costo de importación normal. Después está todo el régimen de franquicias, que es una discusión en la que no pretendo entrar porque ahí hay una discusión un poco más profunda, pero
La respuesta es no con impuestos, sino con una mejor gestión del manejo del ingreso de este e-commerce o el comercio electrónico al Uruguay. Qué interesante. Y entiendes que, porque obviamente que las empresas vinculadas al comercio electrónico buscan que crezca, ¿no? Pero el crecer en comercio electrónico a veces lo vemos como que entendemos como que busca crecer entre fronteras, pero básicamente cuando buscamos que crezca realmente el comercio electrónico, buscamos que crezca sin fronteras, ¿no? Eso es, digo, ¿hay límites para eso? Digo, ¿estamos preparados? Porque, bueno, por ejemplo, este fenómeno, por ejemplo, ¿no? Los fenómenos Temu, Shein, lo que generan son grandes cantidades que de repente el sistema, o por ejemplo la aduana, no está preparado. Exactamente. Es lo que yo te decía, es un cambio de paradigma. Funciona, es como que digas otro negocio, es parecido, vienen en aviones, entran por el aeropuerto, entran por una aduana, hay una declaración, pero tiene otra lógica, otra estructura distinta. Claro. Porque los controles y toda la estructura que está hoy diseñada para controlar los contenedores, las cargas, los camiones, se basa en empresas que comercian entre sí volúmenes grandes, que hay un certificado, que hay una declaración. Acá, cada paquetito es una operación económica, es una operación aduanera. Entonces, el diseño parte distinto. Por lo tanto, si el diseño y el negocio es otro, tenés que diseñar algo diferente a cómo se hacen las cosas hoy. No digo que no se esté haciendo. Lo que digo es que hay un largo camino y un largo trecho todavía por hacer. Y las empresas van a seguir queriendo crecer, y sí, porque está claro que el consumidor se siente más libre, elige libremente el producto en una pantallita fantástica desde la cama o desde donde quiera, y sabe que en X plazo esa mercadería le va a llegar. Es como el sueño del pibe, ¿no? Lo que todos quisimos, la cartita de los reyes. Pero el desafío más importante para mí está en la gestión de cómo vamos a manejar esto para que no nos desborde y bueno, no termine impactando en las compañías establecidas, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos temas ¿no? vinculados a la internacionalización. Estuviste en China, vamos a hablar en el próximo bloque a propósito de que nos compartas algunos tips respecto al comercio con China. Leonardo Couto, director de Facal y compañía. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Leonardo Couto, director de Facal y compañía. Bueno, además yo mencioné cargos: cónsul honorario de Suecia en Montevideo y secretario de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Y en la gira presidencial que hubo a comienzos de este año, tú estuviste presente allí. Me saco un sombrero, me pongo el sombrero de secretario. Bueno, ¿qué te sorprendió? ¿Te sorprendió algo? ¿Te sorprende China ya o no? Sí. China sorprende siempre. China es increíble el nivel de crecimiento que tiene. Pero antes me gustaría hacer brevemente una mención institucional que es muy importante, que tiene que ver con que es realmente relevante que todos los presidentes de Uruguay, desde la etapa, bueno, la nueva de democracia nuestra, han ido a China. La diplomacia oriental de allá, no la nuestra, es una diplomacia que mira mucho y mide mucho las señales. Y es muy importante que todos los presidentes de la nueva etapa democrática hayan ido a China de visita presidencial. Y en cada instancia, cada una tuvo su valor específico en sí misma. Y esta lo tuvo también. Lo tuvo por la potencia de que vaya el presidente de la República, más una cantidad importante de ministros, más una contundente y enorme cantidad de empresarios que acompañamos, y que significó, de alguna manera, de vuelta, una señal de interés, una señal de aproximación, una señal de entender que China, aparte de ser el principal socio comercial de bienes con Uruguay, tiene potencialidades
más allá de los bienes. Y ese fue algo nuevo en esta instancia. Hubo acuerdos vinculados a aspectos sanitarios, pero también hubo acuerdos a investigación, hubo acuerdos acuerdos vinculados a universidades. Es decir, entiendo yo que el vínculo se está comenzando a rodear de otros factores que no son solamente la exportación de carne, de celulosa y de soja, y de lana, sino también de otros aspectos que ya interesan más en esta cuestión de socio estratégico comercial. La verdad que fue muy interesante la visita, más allá de la visita que siempre se hace a la muralla o alguna otra, que parece turística, pero no lo es, porque uno está visitando un lugar con una historia milenaria, increíble, y que forma parte del paquete diplomático que ellos entregan, ¿no? Es como una cosa una cuestión más imperial. Y en uno de los eventos tuvimos una instancia organizada por Uruguay 21, que la verdad que fue espectacular. La verdad que los chicos de Uruguay 21 se pasaron con todo el esfuerzo que hicieron. Y bueno, y en esto particularmente tuvimos una instancia con un profesor de una universidad que primero que nada nos mostró cómo es el funcionamiento desde 1949 hasta hoy en día de los planes quinquenales que ellos organizan. Y luego nos dio una idea de cómo ellos están viendo de alguna manera el mundo, ¿no? en su estrategia. Y él, de alguna forma, nos confesó de que con América Latina todavía están en una etapa muy primaria, muy embrional, como que no logran darse cuenta bien de cómo es que tienen que hacer negocios con nosotros. Él habló de que en Asia tienen un despliegue ya fenomenal, en África están muy fuertes, pero en Latinoamérica él fue muy claro y dijo, somos bebés, es decir, que estamos empezando. Y conectó, nos agradeció y nos dijo que en ese sentido Uruguay puede ser un socio estratégico para China en eso de ayudarlos a poder entender mejor, desplegar mejor su fuerza en este lugar. Así que me parece que ese es un factor muy interesante para Uruguay que lo debe aprovechar. Nosotros no tenemos volumen, somos un país pequeño en cuanto a, no pequeño en espacio, porque no me gusta que me digan pequeño a veces cuando he ido a países de Europa que son un tercio o menos que nosotros, pero sí claramente somos pequeños en cantidad de personas y el mercado es muy chico en ese sentido. Entonces ahí me parece que puede haber un punto de conexión interesante con compañías chinas o mismo con el gobierno en poder, desplegar ese vínculo más de amistad entre países y que China pueda ser un amigo estable con Uruguay, sacando de lado el factor político. Esto es comercio. Yo no hablo de política y desde la Cámara no hablamos de política, hablamos de comercio. Y lo que le sirve a todo el uruguayo empresario, trabajador, mujer, hombre, lo que sea, de que crezca la torta. Y si crece la torta, a todos nos va a ir mejor. Leonardo, brevemente y para finalizar, en estos momentos de repente un empresario, un emprendedor te está mirando y dice, quiero hacer algo con China, quiero comerciar. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué aspectos allí? Poquitos te pido, pero lo principal que tiene que saber, pero no te lo pido desde el punto de vista país, te lo pido desde el punto de vista idiosincrasia. Está clarísimo. Está buenísima la pregunta porque además está bueno por el momento, porque en el pasado la dificultad más grande que tenías era que los chinos te atendían solo si vos le ibas a comprar más de 10 contenedores de no sé qué o 1000 unidades de no sé qué. Hoy en día eso desapareció. Hoy en día tenés compañías chinas de todo tipo, tradings pequeñas, tradings grandes. Ya hay compañías de tradings de uruguayos establecidos en China que ayudan a conseguir proveedores, a llevar de la mano al cliente. Porque es verdad, cuando tú tenés un mercado relativamente pequeño en Uruguay, a veces no tenés la potencialidad de poder comprar mucho. Entonces, podés ir de la mano de algunas estrategias que te den la posibilidad de llegar. Nosotros en la Cámara China tenemos ese tipo de socios y colaboramos y ayudamos a empresarios, pequeños empresarios que les guste, que tengan interés o que simplemente quieran saber. Hacemos muchas veces Zoom, hacemos instancias abiertas para dar información general, no siempre a los socios, ya que no tienen que ser necesariamente socios,
pero es una forma como de aproximarse al comercio de la mejor manera posible. Bien, qué interesante. Bueno, y para mucho más llamen a Leonardo. Leonardo Couto, director de Facal y Compañía, cónsul honorario de Suecia en Montevideo, secretario de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo de venir, por compartir tus conocimientos y te esperamos en otra oportunidad, por supuesto. Gracias a ti, Tatiana, un placer como siempre. Y algún día hablaremos de Suecia, que es el otro sombrero que también es lindo, que es interesante. Los países nórdicos es todo otro capítulo. Lo dejé stand-by porque hay balotage. Así muy que te bien, espero. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa del programa de hoy. Hoy conversamos sobre algunas particularidades del comercio exterior en nuestro país. Allí destacamos que en estos momentos el comercio exterior, y en cualquier momento en realidad, reacciona rápido. Los negocios logísticos reaccionan rápido a lo que son, por ejemplo, los conflictos internacionales, porque lo que buscan es cierta seguridad para poder llevarse a cabo. También hablamos de cómo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tienen aún desafíos para poder colocar sus productos en el exterior, para poder vincularse con otros mercados. Allí, en este sentido, también desregular un poco más lo que es el sector comercio exterior puede ayudar a incluir al sector de pequeñas y medianas empresas para que puedan vincularse con el exterior y también reducir costos de lo que hace a la comercialización de nuestro país con el mundo. De todos estos temas conversamos hoy. Pueden repasar la entrevista, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Y yo los espero, como siempre, viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV y también aquí en este canal web, para seguir poniendo en la mesa los temas que importan en la voz de los empresarios. Presentó Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.